Bueno, ahora vemos todo bastante unificado en relación de valores, es decir, las sombras proyectadas y sombras propias tienen el mismo valor y se separan a partir de líneas y límites que establecemos como conceptualización de las formas, de los espacios iluminados y sombreados. Cuestiones de cierta complejidad en cuanto a las formas que estamos viendo, es decir, aquí proyecta este gran cubo cortado, proyecta sombra sobre el suelo, se posa esta situación como esta especie de gota o media esfera, la sombra proyectada la recorre a esta forma y de alguna manera recorre y vuelve a conectarse con sí misma, ¿no? Vemos cómo se dividen, ¿no? Pero, sin embargo, esta media esfera o gota tiene su propia sombra propia, que es esta curva. Lo que va a suceder es que, de alguna manera, la sombra proyectada del cubo en el recorrido sobre la esfera o sobre esta superficie curva y esférica se va a conectar, se va a perder, y eso lo vamos a ver en el tratamiento. Se va a perder esta sombra proyectada que venía recta, que toma curva en relación con la superficie, se pierde con la sombra propia de la esfera, luego vuelve a encontrarse con la sombra proyectada de la esfera sobre el suelo y con la sombra proyectada de todo el cubo. Acá la alargué a propósito para que juguemos un poco con los recursos. Esto no es no corresponde a una relación natural de cosas, pero la idea es que juguemos con los recursos plásticos y ver cómo se van intercambiando unas situaciones con otras. Así que ahora voy a proceder a establecer estas diferenciaciones. Es decir, lo primero es, tenemos igualada sombra propia y sombra proyectada. Vamos a aplanar un poco la sombra. Al principio podemos hacerlo, que yo suelo hacerlo, sobre todo en el comienzo del trabajo, suelo hacerlo con una servilleta o un esfumino o algo de papel que ustedes tengan a mano, que no sea tal vez, también lo hago con el dedo, pero preferible que no lo hagan con el dedo para que no se les manche tal vez con sudor o con la propia grasitud del cuerpo, que el cuerpo puede ir soltando, ¿no? Vamos estableciendo como un registro algo más orgánico de la sombra. Y ahora sí empezaremos a separar un poco sombra propia y sombra proyectada. Es decir, se unieron muchísimo, se eliminaron las líneas, de manera que las distinciones entre una forma y otra se diluyeron. Ahora vamos a potenciarlas apenas. Ya vemos ahí que quedó bastante más separado. Después de haber sido muy similar. Paso a hacer ahora esto mismo con todos. Y vamos a ir viendo cómo es una relación de diálogo entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, un diálogo en la medida en que avanzo con el dibujo. Es decir, por ejemplo, yo puedo considerar ahora que están excesivamente separadas y puedo otra vez volver a unificar un poquito para que esta separación sea cada vez menos artificial en la medida en que yo sigo trabajando con este dibujo, ¿no? Como que la separación entre sombra proyectada, sombra propia, exista, pero que se dé de manera cada vez más natural, ¿no? En función de las decisiones que nosotros también, como los ejecutores, artistas de esto, vayamos tomando.
Por supuesto que yo por una decisión o por una necesidad expresiva puedo decir que la sombra proyectada sea tremendamente oscura en relación al a la sombra propia y que se separen absolutamente. Eso nadie me puede decir que tengo que pensar de tal forma algo, ¿no? Bueno, aquí de alguna manera establecemos un principio de separación, pero a la vez de integración. Ahora vamos a ver eso mismo sombra proyectada del cubo sobre la gota y que es bien rígida. Aquí vamos a ver bien los conceptos estos. Bien rígida hasta aquí, y todo esto ya es sombra propia, de manera que vamos, como es una superficie curva, vamos a tener que empezar a establecer relaciones de pasaje para la sombra propia, es decir, que el terminador sea difuso, diluido, etc. No para la sombra propia. Es decir, toda esta superficie que va a ser esférica va a tener que tener, en principio, este terminador con límites difusos, que ahora paso a trabajar un poco más y les muestro cómo va resultando.